Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 8 de septiembre. Hoy es un día de fiesta para la iglesia porque se celebra el nacimiento de la Virgen María. Es una fecha convencional, no hay manera de probar que exactamente el 8 de septiembre nació. Pero como celebramos el día 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, entonces, el 8 de diciembre, Santa Ana, mamá de María, quedó embarazada de María. 9 meses después, 8 de septiembre, nació María. Es decir, celebramos una fecha 8 de diciembre, también fecha convencional. Nos pusimos de acuerdo, quiere decir convencional, para celebrar el día en que Santa Ana quedó embarazada de la Virgen María. Y a los 9 meses, hoy, nace la Virgen María. Fecha convencional, no lo busquen en la Biblia porque María no es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia es Jesús. A él sí, ahí tenemos otros datos. En este programa no hacemos las lecturas de la fiesta que corresponde, de ningún santo. No. Aquí le damos el seguimiento al orden, así como vamos de versículo en versículo, de capítulo en capítulo. Esto es lo que hacemos en este programa. Por eso en la primera parte vamos a hablar de Monseñor Romero, del Monseñor Romero teólogo, predicador, profesor. Podemos decir Monseñor Romero apóstol, como Pablo, como Pedro, como Felipe, como, no sé, cualquier apóstol que nos dejó un texto como Mateo. Entonces, ayer finalizamos hablando de lo que constituye el reino de Dios. ¿Cuáles son los principios que debemos tomar en cuenta en la política, en todo caso también en la religión, en la cultura, en la sociedad? ¿Qué elementos dicen si hay o no hay reino de Dios? Y decía Monseñor 3 elementos. El primero, reconocer que Dios es el protagonista de la historia. No se atribuye a usted lo que no le corresponde a usted. Diga, esto pasa gracias a Dios. Este es el primer principio. El segundo, partir de la redención del pecado. Dios viene para que usted y yo no vivamos en el pecado. Y tercero, no descartar a Cristo, que es el camino y la meta de la verdadera liberación. Ayer decía Monseñor, la verdadera liberación es la que toma en cuenta la trascendencia. Sin trascendencia no hay liberación verdadera. Pues hoy vamos a ver el primero de los 3 tópicos. Reconocer que Dios hace la historia. Y hemos escogido una frase cortita para hoy, pero profunda, y dice lo siguiente: cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas. Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada, y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. Hasta aquí la frase, corta. Voy a repetirla porque me encanta la firmeza, la templanza, de verdad, de estas palabras.
cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas. Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada, y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. Ayer les hablaba de esta figura de New Age o la nueva era. Nos empujan a vivir sin Dios. Y usted y yo sé que nos estamos sobreponiendo a esto y le damos el primer lugar a Dios. Por eso decimos a cada rato, primero Dios, primero Dios. ¿Vas a ir mañana? Primero Dios. O sea, que Dios decida si voy o no voy. Cuando ponemos a Dios en el centro de la historia, la cosa va muy bien. Oigamos a Monseñor. Hoy aparece claro cómo es Dios el que toma la iniciativa. El pueblo que yo formé, dice en la primera lectura Dios. Es el Dios hablando con Israel. Yo te escogí. Tu historia te la voy haciendo yo. Hermoso el momento en que el hombre comprende que no es más que un instrumento de Dios. Tanto vive cuanto Dios quiere que viva. Tanto puede cuanto Dios quiere que pueda. Tanta inteligencia tiene solo la que Dios le ha dado. Poner todas esas limitaciones en las manos de Dios. Reconocer que sin Dios no se puede hacer nada. De allí, queridos hermanos, que un sentido trascendente de esta hora en El Salvador es orar mucho, muy unidos con Dios. Y hay gente que está trabajando por la liberación, uniéndose con Dios. El otro día que hablábamos un problema de un refugio, que no confundan el refugio con un cuartel. El refugio es para gente que viene con miedo y viene huyendo y se esconde. Pero es que hay muchos organizados y no podemos estar de balde, tenemos que trabajar. Bueno, pues vayan a trabajar, búsquense un cuartel donde hacerlo. Pero el refugio es el lugar donde también trabajan los enfermos. Aquel padre de familia con su mujer enferma y sus niños que no podían, los querían mandar a ocupar una iglesia. ¿Y cómo va a ir si está enfermo? Que ofrezca su dolor, que ofrezca su enfermedad, eso tiene valor, pero cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas. Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada, y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. En la primera lectura de hoy, Dios invita al pueblo de Israel a descubrir su mano, no solo cuando salió de Egipto a la tierra prometida, sino hoy que viene de Babilonia también para Jerusalén. Descubrir la mano de Dios en las coyunturas históricas del pueblo, ese es un gesto de trascendencia. Por eso los que trabajan, repito, por la liberación del pueblo, no pierdan de vista esta medida, esta dimensión trascendente. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hemos dicho, es la fiesta del nacimiento de la Virgen María. En muchos pueblos nuestros aquí cerca, en el occidente, hay un fervor, una devoción de iluminar con farolitos plazas, casas, calles, iglesias, templos, cualquier lugar, restaurantes, y se vuelve en esta región de Aguachapán, Apaneca, Taco, Nahuizalco y otros lugares que celebran la víspera, ayer 7, para que llegue el día de hoy 8,
el día del nacimiento de la Virgen y se llama la fiesta de los farolitos. Un fervor muy grande. Cuesta llegar a veces al templo, no hay parqueo, no se puede que dejar los vehículos muy lejos, los buses, microbuses. Así es la fiesta. Pero nosotros tomamos los textos del orden correlativo. De hecho, en la primera lectura, vamos a tener la lectura del libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses, siempre capítulo 1, versículos del 15 al 20, en eso que ayer empezamos a hablar sobre el himno cristológico. Son himnos comunitarios que fueron surgiendo y San Pablo los recogió, quedaron plasmados, gracias a Dios, y hoy los disfrutamos. Colosenses 1, del 15 al 20, dice lo siguiente: Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo considero que muchos de ustedes que escuchan este programa no tienen el conocimiento, yo tampoco, pero de todo el Antiguo Testamento para decir cómo se concebía a Dios en una etapa y cómo se concibe a Dios en otra etapa. Pero lo que estamos estudiando hoy de esta carta a los Colosenses es una experiencia de San Pablo. Pablo, que era judío, fariseo, y de repente ese Saulo se encuentra con Jesús en una visión camino a Damasco, y ya no es Saulo sino Pablo, y al predicar y dejar escritura, la iglesia lo llama San Pablo. ¿Cómo este Saulo, judío, hebreo, fariseo, abandona una concepción de Dios y se traslada a otra? Esto es un milagro. Los judíos, que no llegan a 20 millones en el mundo, tienen un poder, porque ellos se han quedado con la imagen del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del templo, el Dios de los truenos, de los rayos, el Dios que tiene emisarios, el Dios que se revela a un sumo sacerdote. Esa es la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Pasar a la imagen del Dios del Nuevo Testamento es saber que Dios envió a su Hijo, y este Hijo es anterior a todo, y este Hijo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, y este Hijo es el primero entre los muertos, el único primero que ha resucitado. Este Hijo es el que nos dio a conocer toda la plenitud. Dejar el Dios del Antiguo Testamento y pasarse al Dios del Nuevo Testamento no es fácil. Por eso esto que estamos leyendo se llama himno cristológico, porque son himnos para alabar a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Estamos hablando en la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es un sinóptico, y hemos dicho que en los sinópticos Jesús poco a poco se va dando cuenta que Él es el Hijo de Dios. En Juan no, en Juan ya lo sabe. Él solo tiene que decir, no ha llegado mi hora, y cuando llegue su hora, bueno, se hace lo que tiene que hacerse. La carta a los Colosenses
hemos dicho, recalca muy bien esta imagen del Dios del Nuevo Testamento. No regresen al Dios del Antiguo Testamento. No se dejen embaucar por esas religiones que les presentan una multitud de dioses. Quédense aquí con nosotros. Perseveren en esta fe, porque Cristo es el primero en todo, es el primogénito. No hay quien se le ponga frente a Jesús. Él estaba en la creación y toda la creación, todo fue creado por Él y para Él. Maravilloso himno cristológico. Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 39. Dice lo siguiente: Mientras Jesús se encontraba en un pueblo, se presentó un leproso, el cual, viendo a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres, puedes sanarme. Extendió la mano y le tocó, diciendo: Lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra, y Jesús le ordenó: No se lo digas a nadie. Ve a presentarte al sacerdote, y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Su fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a sanarse de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares solitarios a orar. Un día estaba enseñando y entre los asistentes había unos fariseos y doctores de la ley, llegados de los pueblos de Galilea y Judea, también de Jerusalén. Él poseía fuerza del Señor para sanar. Unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico intentaban meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por el tejado lo descolgaron con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo su fe, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos y los letrados se pusieron a discurrir: ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién fuera de Dios puede perdonar pecados? Jesús, leyendo sus pensamientos, les respondió: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: ¿se te perdonan los pecados? O decir: levántate y camina. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: Yo te digo, levántate, carga con tu camilla y vuelve a tu casa. Al instante se levantó delante de todos, cargó con lo que había sido su camilla y se fue a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Sobrecogidos decían: Hoy hemos visto cosas increíbles. Al salir, vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: Sígueme. Dejando todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentadas a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban y preguntaban a los discípulos: ¿Cómo es que comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les replicó: No tienen necesidad de médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Ellos le dijeron: Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿Pueden los invitados a la boda hacer ayuno mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que el novio les será quitado, y aquel día ayunarán. Y les propuso una comparación: Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque sería arruinar el nuevo, y el trozo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino nuevo reventaría los odres, se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Nadie que ha bebido del vino viejo quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me di a la tarea de leer lo que resta del capítulo 5. Ya leímos el 4. Hemos hoy finalizado el capítulo 5. Mañana amanecemos con el capítulo 6 de Lucas. Porque quiero que cotejemos en Lucas aquella plataforma programática, aquella plataforma de gobierno, discurso de inicio de campaña de Jesús en la sinagoga de Nazaret. He sido enviado a, y dice a qué ha sido enviado. Y ahora podemos evaluar, ¿Jesús está cumpliendo su palabra o es un demagogo? Dice una cosa, hace otra. ¿Jesús es puro o es un hipócrita? Aquí está el tiempo para cotejar. Hay un leproso que le dice: Señor, si quieres, puedes salvarme, puedes sanarme. Jesús dice: quiero, queda limpio. Y luego sigue el proceso. Ve al sacerdote, presenta la ofrenda que manda Moisés, pero no lo digas a nadie. Hay un paralítico. El paralítico lógicamente no puede caminar, pero llegan unos voluntarios, lo llevan en camilla, lo quieren meter por donde entra todo el mundo, no pueden, abren un boquete por el techo. Jesús, al verlo, le dice: tus pecados te son perdonados. Ay, se arma el alboroto. ¿Cómo es eso? Blasfema. Sí, para ustedes soy un blasfemo. ¿Y qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete. Pues para que vean, y le da la orden. Toma tu camilla y vete. Es lo mismo de decir: tus pecados son perdonados. El enfermo, el paralítico, en la concepción judía, es un castigado por Dios. Si Dios lo tiene así, solo Dios lo puede perdonar. La enfermedad como consecuencia de un pecado. Pues te son perdonados los pecados. Vete, toma tu camilla. Hay bastante que decir de estos textos. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero quiero que veamos algunos detalles. Jamás el paralítico habló. Jamás dijo: Jesús, si quieres, puedes. No. Jesús vio la fe. No habló. No pidió perdón, ni los camilleros tampoco. Jesús mira la fe. Esto da para sustentar lo que en la Iglesia Católica llamamos la intercesión, el elemento sacerdotal, el rogar unos por otros, el orar unos por otros. Por eso es válido el rezo del Santo Rosario, el rezo de muchos Padres Nuestros, por la conversión de X, etc. Por este enfermo. El enfermo no habla, tal vez está entubado, está en coma, pero los demás estamos orando. Y tal vez alguien ya murió y los demás estamos orando. Es que Jesús no espera que usted hable para que Él actúe. Ojalá todos pudieran hablarle a Jesús, pero no hay necesidad de hablar. Basta la fe. Después viene el llamado a Leví: sígueme. Leví deja todo. Es elemental ese seguimiento de Leví. Deja todo. Él está sirviendo al imperio. Deja el imperio, deja las mesas, hace una gran fiesta. Y el poder detrás criticando. ¿Cómo come con pecadores? ¿Y cómo es que ustedes no ayunan? Jesús, sabiamente,
¿Pueden ayunar los invitados cuando están en la boda con el novio? No. Después, cuando les quiten el novio, entonces va a haber ayuno. Pero estamos de fiesta. Los pecadores se están convirtiendo. Los judíos están dejando el imperio romano. Ya no son serviles al imperio romano. Se están convirtiendo al Dios del Nuevo Testamento. Maravilla. Esta es la figura que nos regala Lucas en su Evangelio. Aquella plataforma, aquel discurso, Jesús lo está haciendo realidad. Así vamos a seguir con todo el Evangelio de Lucas. Bendiciones para todos y para todas.